Mi hermana decidió que el día de mi boda era el momento perfecto para humillarme con una mentira ante todos. Pero en su intento de arruinar mi felicidad, no vio venir la traición de su esposo, quien la abandonó. Crecí en una familia que, desde afuera, parecía normal. Mis padres eran trabajadores, nos dieron una buena educación, y aunque no éramos millonarios, nunca nos faltó nada. Pero dentro de esa fachada de estabilidad había una grieta que se agrandó con los años, mi relación con mi hermana mayor. Ella siempre fue el centro de atención, la niña prodigio que podía hacer cualquier cosa mejor que los demás, o al menos eso es lo que se aseguraba de hacernos creer. Desde que tengo memoria, su personalidad avasallante se imponía en cada rincón de la casa. Si yo quería jugar con algo, ella se adueñaba de ello. Si yo intentaba hablar, ella hablaba más fuerte. Con el tiempo, entendí que lo que sentía por mí no era simplemente rivalidad entre hermanas, sino una necesidad enfermiza de demostrar que era mejor que yo en todo. Yo, en cambio, aprendí a vivir en su sombra, escuchando constantemente comparaciones de nuestros padres, familiares y amigos. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Era una frase que escuché tantas veces que se convirtió en un eco en mi cabeza. Por más que intentara destacar en algo, siempre se me exigía más, siempre se esperaba que alcanzara el estándar que ella supuestamente representaba. Pero había algo que mis padres nunca notaron: ella no solo era competitiva, sino que disfrutaba verme fracasar. Desde la infancia, mi hermana tenía la habilidad de manipular situaciones a su favor. En la escuela, si sacaba buenas calificaciones, ella minimizaba mis logros diciendo que mis materias eran más fáciles. Si lograba hacer amigos nuevos, ella se acercaba a ellos para volverse el centro de atención y asegurarse de que ellos me vieran como la hermana aburrida. Pero lo peor comenzó cuando entramos a la adolescencia. A medida que crecimos, la relación se volvió más hostil. Yo intentaba concentrarme en mis estudios, en hacer mi propio camino sin molestar a nadie, pero ella hacía lo imposible por hacerme quedar mal. Si tenía una relación, ella se encargaba de arruinarla. Si conseguía un trabajo, encontraba la manera de menospreciarlo frente a nuestros padres. Recuerdo una vez, cuando tenía 17 años, que me gustaba un chico de la escuela. Nunca le dije a nadie, pero de alguna manera, ella se enteró. Un día, sin previo aviso, se acercó a él y le dijo que yo era una mentirosa y una persona desesperada, que había estado hablando de él a sus espaldas. No sé qué más le dijo, pero después de eso, él dejó de hablarme por completo. Ese fue el primer golpe que realmente me dolió, pero no sería el último. Con los años, entendí que mi hermana no solo tenía celos de mí, sino que disfrutaba viéndome sufrir. Lo peor de todo era que, ante nuestros padres, ella siempre era la víctima. Si nos peleábamos, de alguna forma ella lograba convencerlos de que yo había sido la mala. Si yo intentaba defenderme, ellos decían que estaba exagerando. Aprendí a callar, a no discutir, porque siempre terminaba perdiendo. Pero lo peor de todo llegó cuando comencé a enamorarme de verdad. Cuando conocí al hombre que cambiaría mi vida, sentí que todo estaba por mejorar. Él era trabajador, amable y me amaba de una manera que nunca había experimentado antes. Por primera vez, sentí que tenía algo que mi hermana no podría destruir. Cuando anunciamos nuestro compromiso, mis padres estaban encantados. Empezaron a planear la boda con entusiasmo, mientras que mi hermana, bueno, ella fue la última en felicitarme. Su sonrisa parecía más falsa que nunca, y aunque intenté ignorarlo, algo en su mirada me hizo sentir un escalofrío. Durante los meses de preparación para la boda, su actitud fue de mal en peor. Hacía comentarios sarcásticos sobre mi vestido, la ceremonia y hasta sobre mi futuro esposo. En varias ocasiones insinuó que él no era realmente tan bueno como yo creía, aunque nunca daba razones concretas. Solo digo que no confíes tanto en él, me soltó una vez, con una mirada cargada de veneno. No le respondí, pero por dentro sabía que ella estaba tramando algo. Lo que nunca imaginé fue que el día de mi boda, ella intentaría hacer algo tan cruel y humillante que no solo arruinaría mi gran día, sino que terminaría destruyendo su propia vida en el proceso. El día de la boda llegó más rápido de lo que esperaba. La emoción y los nervios estaban a flor de piel mientras me preparaba en la casa de mis padres, rodeada de mis damas de honor. El vestido que había elegido era perfecto, exactamente como lo había soñado. Mis padres, emocionados, me abrazaron antes de salir hacia la ceremonia. Todo parecía ir bien. Todo parecía indicar que finalmente tendría un día perfecto. Pero mi hermana estaba extrañamente tranquila. No me dirigió muchas palabras durante la mañana, y cuando lo hizo, su tono era inusualmente neutral, casi indiferente. No puedo creer que este día haya llegado, comentó en algún momento con una media sonrisa. Pero su expresión me hizo sentir inquieta, como si estuviera disfrutando de algún secreto que yo no conocía. Llegamos a la iglesia y el ambiente era mágico. Las flores, la decoración, la música, todo era perfecto. Mi futuro esposo me esperaba en el altar con una sonrisa radiante, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente feliz. Caminé hacia él con el corazón latiendo con fuerza, ignorando la sensación de que algo no estaba del todo bien. La ceremonia comenzó sin problemas.
Pronunciamos nuestros votos, intercambiamos anillos y finalmente llegó el momento que todos esperaban, puede besar a la novia. Sentí que el mundo se detenía cuando nuestros labios se tocaron, mientras los aplausos llenaban la iglesia. Y entonces, en medio de la alegría, mi hermana se levantó de su asiento. Lo siento, pero no puedo quedarme callada. El sonido de su voz heló la sangre en mis venas. Todo el mundo dejó de aplaudir y volteó a mirarla. Yo apenas podía procesar lo que estaba pasando. Antes de que todos sigan celebrando esta farsa, creo que hay algo que deben saber, continuó ella, con la voz fuerte y segura, como si hubiera estado esperando este momento con ansia. Sentí la mano de mi esposo apretando la mía con fuerza. No quiero ser la mala aquí, pero es mi deber advertirles sobre un pequeño detalle, agregó, sacando un sobre de su bolso. Hubo un murmullo en la iglesia. Mi madre se levantó de su asiento, claramente molesta. Por el amor de Dios, ¿qué estás haciendo?, le espetó. Solo diciendo la verdad, mamá. Con un movimiento dramático, mi hermana abrió el sobre y sacó un papel que, desde la distancia, parecía un documento oficial. Este es un resultado de prueba de ADN. Y confirma lo que yo sospechaba desde hace tiempo. Mi hermana estuvo viendo a otro hombre mientras estaba con su querido esposo. Hubo un silencio sepulcral en la iglesia. Todos nos quedamos congelados. Mi esposo me miró con los ojos llenos de confusión. Yo, en cambio, sentí una ola de ira subiendo por mi pecho. ¿Qué demonios estás diciendo?, logré soltar con la voz temblorosa. Es simple, dijo ella, encogiéndose de hombros. Hice una pequeña investigación, y este documento lo confirma. Este matrimonio es una mentira. Los murmullos entre los invitados se intensificaron. Mi padre se puso de pie de inmediato, con el rostro rojo de furia. Esto es ridículo. No permitiré que arruines la boda de tu hermana con tus mentiras. No son mentiras, respondió ella con fingida tristeza. Lo siento, pero pensé que todos merecían saber la verdad. Mi esposo miró el documento con incredulidad, pero antes de que pudiera decir algo, mi madre se lo arrebató de las manos de mi hermana y lo examinó detenidamente. Su rostro pasó de la furia a la confusión, y después a la incredulidad. Esto no tiene sentido. Ni siquiera tiene el nombre de mi hija. Mi hermana se puso rígida. En ese momento, todo encajó. ¿Dónde conseguiste esto?, pregunté, sintiendo que mi cuerpo temblaba de rabia. Ella no respondió. ¿Lo inventaste? Es un documento falso. Los murmullos entre los invitados se transformaron en un escándalo. Mi hermana intentó hablar, pero mi madre alzó la voz. No puedo creer que hayas hecho algo así. Mi esposo se giró hacia mí y me tomó de la mano. Yo nunca dudé de ti, susurró en mi oído. Pero esto es enfermizo. Mi hermana retrocedió un paso. La seguridad de su expresión se estaba desmoronando. Pero lo peor aún estaba por venir. Porque justo cuando parecía que la situación no podía empeorar, alguien más se puso de pie. Era su esposo. Había estado sentado en silencio todo el tiempo, observando el caos con una expresión ilegible. Pero ahora, con una calma aterradora, caminó hacia ella y sacó otro sobre de su chaqueta. Si a ti te gusta hacer revelaciones dramáticas en bodas, creo que es mi turno. El color desapareció del rostro de mi hermana. ¿Qué haces?, murmuró, dando otro paso hacia atrás. Él sacó unos documentos y los sostuvo en el aire. Esto es un aviso de divorcio. Porque ya no puedo seguir casado con alguien como tú. El silencio que siguió fue aún más sepulcral que antes. Mi hermana se quedó boquiabierta. ¿Qué? ¿No puedes hacer esto aquí? Él la miró con frialdad. ¿Por qué no? Tú decidiste convertir esta boda en un espectáculo. Supongo que ahora te toca ser el centro de atención. Mi hermana intentó decir algo, pero las palabras no salían de su boca. Se quedó petrificada, con los ojos llenos de lágrimas, mientras su esposo le entregaba los documentos frente a todo. Yo, por mi parte, solo sentí alivio. Porque por primera vez en mi vida, mi hermana estaba sintiendo en carne propia lo que era ser humillada. El silencio en la iglesia era casi insoportable. Nadie se atrevía a moverse, a hablar, a hacer el más mínimo sonido. Mi hermana se quedó paralizada con los papeles de divorcio en la mano, sus ojos recorriendo cada palabra como si su cerebro se negara a procesar lo que estaba pasando. ¿Esto es una broma?, murmuró, con la voz temblorosa. Su esposo, con una expresión pétrea, negó con la cabeza. No es una broma. Lo he estado pensando durante mucho tiempo, pero después de verte hacer esto, ya no tengo dudas. Mi hermana parpadeó varias veces, como si intentara despertar de una pesadilla. Luego, soltó una risa nerviosa. Esto es ridículo. ¿Me vas a pedir el divorcio en la boda de mi hermana solo porque quería protegerla? Él cruzó los brazos. ¿Protegerla? No, lo que hiciste fue intentar destruirla. Y lo peor de todo es que no es la primera vez que actúas de esta manera. Ella frunció el ceño. ¿De qué hablas? De todo, absolutamente todo. De cómo manipulas, de cómo te aprovechas de la gente, de cómo disfrutas hacerle daño a los demás solo para sentirte superior. La iglesia estaba en completo silencio,
todos los invitados observando el espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos. Yo no podía creer lo que estaba presenciando. Por primera vez, mi hermana estaba enfrentando consecuencias reales por sus acciones. No tienes derecho a hablarme así, siseó, con una rabia contenida en su voz. Claro que tengo derecho. He estado casado contigo por años, aguantando tu veneno, viendo cómo tratas a los que te rodean. Al principio pensé que era solo una fase, que cambiarías, que madurarías. Pero lo que hiciste hoy, fue la prueba final. Mi hermana lo miró con los ojos llenos de furia. No puedes hacerme esto. Sí, sí puedo. Y lo estoy haciendo. Dicho esto, le tendió una pluma. Firma. Los murmullos entre los invitados volvieron a surgir. Nadie podía creer lo que estaba ocurriendo. Mi hermana, completamente roja de la ira, tiró los papeles al suelo. Esto no es justo. Tú no eres perfecto. Tú también tienes defectos. Su esposo la miró con indiferencia. Por supuesto que tengo defectos. Pero ¿sabes cuál fue mi peor error? Creer en ti. Ella se quedó sin palabras. Mientras tanto, mis padres observaban la escena con el rostro pálido. Mi madre, visiblemente afectada, se acercó a mi hermana y le susurró algo al oído. No sé qué le dijo, pero mi hermana le apartó la mano bruscamente. No necesito que me defiendas, mamá, exclamó, su voz llena de frustración. Pero mi madre negó con la cabeza. No, no te estaba defendiendo. Solo te estaba diciendo que es hora de que asumas responsabilidad por lo que haces. Eso pareció romper algo en ella. Mi hermana, que siempre había sido la intocable, la manipuladora, la que lograba darle la vuelta a todo para quedar como la víctima, ahora estaba acorralada, sin una salida. Miró a todos a su alrededor y se dio cuenta de que nadie la apoyaba. Entonces, su mirada se posó en mí. Por un segundo, vi algo en sus ojos. Algo que no había visto en años. Miedo. Miedo de estar completamente sola. Pero lo único que hizo fue apretar los labios y salir corriendo de la iglesia. Todos se quedaron en silencio, viendo cómo se marchaba. Después de unos segundos de incomodidad, mi esposo tomó mi mano y la apretó con fuerza. Sigamos con la boda, dijo, con una sonrisa cálida. Hubo un momento de incertidumbre, pero finalmente, los aplausos llenaron la iglesia una vez más. La gente comenzó a relajarse, el ambiente tenso se disipó, y poco a poco, la celebración volvió a la normalidad. Pero incluso en medio de la felicidad, no pude evitar preguntarme qué haría mi hermana después de esto, porque conocía muy bien a mi hermana. La boda continuó, aunque la sombra del escándalo de mi hermana aún flotaba en el ambiente. Mis padres estaban visiblemente avergonzados, aunque intentaban sonreír y disfrutar el momento. Mi esposo, siempre paciente y amoroso, hizo todo lo posible para que yo no me preocupara más por el asunto. Ella se lo buscó, susurró en mi oído mientras bailábamos nuestro primer vals como esposos. No dejes que esto te arruine el día. Intenté hacerle caso. Bailé, reí, hablé con nuestros amigos y familiares, y disfruté la cena que tanto habíamos planeado. Pero algo dentro de mí no me dejaba estar completamente tranquilo. Sabía que mi hermana no era del tipo de persona que se rendía fácilmente. Sabía que su rabia, su orgullo herido y su humillación no se quedarían allí. Sabía que estaba tramando algo. Y lo confirmé cuando, cerca del final de la recepción, mi madre recibió una llamada. Vi cómo su rostro se tensó mientras escuchaba, cómo su mano temblaba al sostener el teléfono. Apenas colgó, su mirada se encontró con la mía. «¿Es ella, verdad?», pregunté, sin rodeos. Mi madre asintió lentamente. «Está fuera de la casa. Quiere entrar, pero tu padre le ha dicho que no. Está gritando y diciendo que necesita hablar contigo». Sentí una oleada de cansancio. No quería seguir con este drama. «No esa noche, dile que no. No voy a salir corriendo detrás de ella». Pero mi madre dudó. Tal vez deberías hablar con ella, solo para evitar que haga algo peor». Yo la miré con incredulidad. «¿Después de lo que hizo hoy?». «Mamá, no». Mi madre suspiró y se llevó las manos a la cara, visiblemente agotada. No sé qué hacer con ella. Nunca la vi tan fuera de control. Mi padre, que hasta ese momento había permanecido callado, finalmente habló. «No vas a salir de aquí. Esta es tu boda. Si ella quiere hablar, puede hacerlo mañana». Agradecí a mi padre con la mirada y decidí ignorar a mi hermana el resto de la noche. Pero lo que no sabía era que esa no sería la última vez que intentaría arruinar mi felicidad. A la mañana siguiente, después de despertar al lado de mi esposo por primera vez como matrimonio, revisé mi teléfono y vi docenas de mensajes y llamadas perdidas de mi hermana. Mensajes llenos de insultos, de acusaciones absurdas, de frases como: «Todo el mundo está de tu lado, como siempre. No es justo. Eres una manipuladora. Lograste que todos me odiaran. Me quitaste todo. Ahora eres feliz». Respiré hondo, tratando de no dejar que esas palabras me afectaran. No iba a caer en su juego. Pero entonces, vi un mensaje distinto. Uno que me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. «Si no me contestas, haré algo que te arrepentirás el resto de tu vida». Eso era una amenaza.
Y conocía a mi hermana lo suficiente como para saber que no era solo un berrinche. Desperté a mi esposo y le mostré los mensajes. No quiero volver a hablar con ella, pero esto es diferente. Él tomó mi teléfono y leyó todo en silencio. ¿Crees que de verdad hará algo? No estaba segura. Pero tenía un mal presentimiento. Voy a llamarla, dije, sintiendo un nudo en el estómago. Mi esposo suspiró, claramente en contra de la idea, pero entendió que necesitaba hacerlo. Marqué su número y ella contestó en el primer tono. Vaya, por fin decides darme la cara, dijo, su voz llena de resentimiento. Cerré los ojos y respiré hondo antes de hablar. ¿Qué quieres, hermana? Quiero que admitas que eres una hipócrita. Rodé los ojos. No voy a hacer esto contigo. Solo quiero saber qué significa ese mensaje que enviaste. Hubo un silencio. ¿Te asustó? Dime qué significa. Ella se rió, pero su risa sonó forzada. Solo significa que tengo información que podría destruirte. Mis manos se apretaron en puños. No tienes nada contra mí. ¿Eso crees? Su tono era cruel. ¿Y si le dijera a tu esposo que no siempre has sido tan santa como aparentas? Mi corazón latió con fuerza. No tienes nada. Tal vez no, pero puedo inventarlo. Me quedé en silencio. Y a diferencia de anoche, esta vez lo haré bien. Esta vez, me aseguraré de que todos te crean. Fue entonces cuando entendí que mi hermana había perdido completamente el control. Que estaba dispuesta a arrastrarme con ella en su caída. Pero lo que no sabía era que yo ya no era la misma niña que ella podía manipular. Si vuelves a inventar mentiras sobre mí, le advertí, con una frialdad que incluso me sorprendió, te juro que voy a destruirte. Ella se rió con burla. ¿Tú? ¿Destruirme a mí? Tengo pruebas de todo lo que hiciste en mi boda. Si intentas hacerme daño otra vez, haré que todo el mundo sepa la verdad. Y esta vez, no habrá nadie que te defienda. Mi hermana no respondió de inmediato. Creo que, por primera vez en su vida, se dio cuenta de que no tenía el control. ¿Me las pagarás?, susurró, antes de colgar. Mi esposo me abrazó en cuanto terminé la llamada. No te preocupes por ella, dijo, besándome la frente. No puede hacernos daño. Pero yo sabía que no iba a rendirse tan fácilmente. Los días siguientes a la boda fueron una mezcla de felicidad y tensión. Por un lado, estaba disfrutando mis primeros momentos como esposa, construyendo una nueva vida con mi esposo, y sintiéndome más amada que nunca. Pero por otro lado, la sombra de mi hermana seguía acechando mi tranquilidad. No volví a responderle sus mensajes ni llamadas, y bloqueé su número de todas mis redes sociales. Mi esposo hizo lo mismo. No queríamos darle más espacio en nuestra vida, pero la calma no duró mucho. Una tarde, mientras organizábamos algunos regalos de boda en nuestra nueva casa, mi madre me llamó con urgencia. Su voz estaba temblorosa. ¿Qué pasa, mamá? Es tu hermana, dijo, y su tono de voz hizo que se me erizara la piel. ¿Qué hizo ahora? Hubo una pausa, y luego mi madre soltó un suspiro tembloroso. Está publicando cosas sobre ti en redes sociales. Cosas horribles. Mi estómago se hundió. Corrí a tomar mi teléfono y abrí una cuenta falsa que tenía para revisar redes sin ser molestada. Y ahí estaba. Mi hermana había hecho varias publicaciones públicas en las que hablaba de mí como si fuera un monstruo. Decía que desde niña siempre fui una falsa, que manipulé a nuestros padres para que la odiaran, que había robado a su esposo, como si yo alguna vez hubiera tenido algún interés en él, y que había destruido su matrimonio con mentir. La peor publicación era un texto largo en el que afirmaba que mi matrimonio era una farsa y que mi esposo solo estaba conmigo por mi dinero. Había cientos de comentarios. Algunas personas la apoyaban, la mayoría desconocidos que no sabían nada de la historia real. Otros le decían que estaba exagerando, que debía superarlo. Pero lo peor fue ver que algunos de mis propios familiares estaban comentando, confundidos, preguntando si lo que decía era verdad. Mis manos temblaban de la rabia. No puedo creer que esté haciendo esto, murmuré, sintiendo como la ira me quemaba la garganta. Mi esposo, que había estado leyendo conmigo, tomó el teléfono con calma y suspiró. Esto ya cruzó la línea. ¿Qué hacemos?, pregunté, sintiéndome agotada. Vamos a hablar con un abogado, dijo él, sin dudarlo. Esto es difamación. Nunca había considerado la idea de tomar acciones legales contra mi propia hermana, pero ahora parecía la única opción. Esa misma tarde, fuimos a la casa de mis padres. Mi madre estaba sentada en el sofá, con los ojos rojos de haber llorado. Mi padre caminaba de un lado a otro con las manos en la cabeza, como si estuviera lidiando con un problema sin solución. No sé qué hacer con ella, dijo él, apenas nos vio entrar. Es como si se hubiera vuelto loca. Esto ya no es solo un berrinche, respondió mi esposo, con seriedad. Estamos considerando tomar acciones legales. Mi madre alzó la cabeza con los ojos bien abiertos. ¿Acciones legales? ¿Contra tu hermana? Mamá, está difamándome en internet. Está inventando mentiras que pueden afectar mi trabajo, mi reputación, mi matrimonio. No puedo permitirlo. Mi madre negó con la cabeza,
cubriéndose la boca con las manos. No puedo creer que todo haya llegado hasta este punto. Yo sí lo creo, respondí, con amargura. Siempre se ha salido con la suya. Nunca ha tenido consecuencia. Bueno, ahora las tendrá, intervino mi esposo. Vamos a enviarle una advertencia legal. Mi padre suspiró y asintió con la cabeza. Haz lo que tengas que hacer. Nosotros ya no podemos controlarla. Y así lo hicimos. Al día siguiente, un abogado envió una carta formal a mi hermana, exigiéndole que eliminara sus publicaciones y se retractara públicamente, o de lo contrario, enfrentaríamos acciones legales por difamación. La reacción de mi hermana fue inmediata. Me llamó más de 20 veces en un solo día. Me envió correos electrónicos, mensajes desde cuentas falsas, incluso intentó contactar a mi esposo. Pero no le respondimos. Y entonces, hizo lo que mejor sabía hacer, se victimizó. Publicó que su hermana cruel la estaba demandando porque no podía aceptar la verdad. Dijo que yo la quería arruinar, que la estaba perjudicando psicológicamente y que mis padres la habían abandonado. Pero esta vez, algo fue diferente. Esta vez, la gente no le creyó. Muchas personas le respondieron en los comentarios que todo sonaba demasiado exagerado, que si yo de verdad fuera la persona horrible que decía, ¿por qué mis propios padres estaban de mi lado? Otros le pidieron pruebas de lo que decía, y cuando no pudo mostrarlas, empezaron a llamarla mentirosa. Poco a poco, su plan se desmoronó. Los comentarios de apoyo desaparecieron. La gente empezó a burlarse de ella. Y entonces, en un arrebato de frustración, eliminó todas sus publicaciones. Cuando supe que había borrado todo, sentí una mezcla de alivio y tristeza. No quería llegar a este punto. No quería que todo terminara de esta manera. Pero al mismo tiempo, sabía que era lo mejor. Sabía que mi hermana ya no tenía poder sobre mí. Pero también sabía que esto no era el final. Porque conocía bien a mi hermana. Y algo me decía que aún no había jugado su última carta. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar tranquilo. Mi hermana había borrado sus publicaciones, sus amenazas en redes sociales habían desaparecido, aunque sabía que su rabia aún ardía en algún rincón de su retorcida mente, al menos por el momento, todo parecía estar en calma. Mi esposo y yo nos concentramos en nuestra nueva vida juntos. Volvimos a la rutina, disfrutamos de nuestra relación sin el drama constante de mi hermana, y poco a poco, empecé a sentir que, finalmente, la había sacado de mi vida. Pero la paz duró poco. Una tarde, mientras trabajaba en casa, mi teléfono sonó. Era mi madre. ¿Qué pasa, mamá? Su voz sonaba tensa. Necesito que vengas a casa. Es urgente. No me dio más detalles, pero su tono de voz me dejó claro que algo malo estaba pasando. Llamé a mi esposo y le pedí que me acompañara. Llegamos en menos de 20 minutos. Cuando entramos a la casa de mis padres, la tensión en el aire era palpable. Mi madre estaba sentada en el sofá, con los ojos vidriosos. Mi padre tenía una expresión de puro cansancio, como si llevara días sin dormir. Y mi hermana, estaba ahí, sentada en una de las sillas del comedor, con los brazos cruzados, su rostro lleno de una mezcla de orgullo y desafío. La ira se encendió en mi interior al verla. ¿Qué está haciendo aquí?, pregunté, sin molestarse en ocultar mi desprecio. Mi madre se aclaró la garganta, nerviosa. Dice que quiere hablar contigo. Miré a mi hermana con frialdad. No tengo nada que decirle. Ella sonrió con esa expresión que siempre había odiado, la que usaba cuando creía tener el control. Oh, pero yo sí tengo algo que decirte a ti. Crucé los brazos. ¿Qué quieres ahora? Quiero una disculpa. La audacia de sus palabras me dejó sin aliento. ¿Disculpa? ¿Tú quieres una disculpa? Ella inclinó la cabeza con fingida calma. Sí. ¿Por qué me destruiste? Solté una risa incrédula. ¿Yo te destruí? ¿Después de que trataste de arruinar mi boda? ¿Después de que intentaste difamarme en redes sociales? No fue así, dijo, con falsa inocencia. Solo quería que la gente viera quién eres en realidad. Pero en vez de eso, me convertiste en la mala de la historia. Hiciste que todos me dejaran de lado. Mis padres observaron la escena en silencio, sin intervenir. Me incliné sobre la mesa, mirándola directamente a los ojos. No necesitaste mi ayuda para convertirte en la mala. Lo hiciste tú sola. Su mandíbula se tensó. Mamá y papá me han dado la espalda por tu culpa. No me hablan, no me dejan volver a casa. Mi esposo me dejó. Perdí todo. Esas fueron las consecuencias de tus acciones, repliqué, sin piedad. No fui yo quien mintió en una iglesia llena de gente. No fui yo quien inventó calumnias en internet. Tú te pusiste en esa posición. Vi un destello de desesperación en sus ojos. Por un segundo, casi sentí lástima. Pero entonces, su expresión cambió. Escucha bien, hermanita, susurró, con un tono venenoso. No voy a dejar que me destruyas. Me estremecí ante la amenaza en su voz. Mi esposo, que había estado en silencio hasta ese momento, se acercó y puso una mano en mi espalda. Vámonos, dijo, firme. Asentí. No quiero volver a verte nunca más, le dije a mi hermana, antes de girarme y salir de la casa.
Ella no intentó detenerme, pero cuando llegué a la puerta, la escuché murmurar. Tarde o temprano, todo el mundo verá la verdad. Esa fue la última vez que la vi en meses. Parecía que finalmente había entendido que su batalla contra mí estaba perdida. Dejó de contactarme, dejó de intentar colarse en mi vida, dejó de buscar a mis padres. Fue como si simplemente hubiera desaparecido. Hasta que, una noche, mi madre me llamó otra vez. Tu hermana está en el hospital. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Qué le pasó? Intentó hacerse daño. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Está bien? Sí, físicamente. Pero necesita ayuda. Me quedé en silencio, procesando la noticia. Después de todo lo que había hecho, después de tanto daño, no esperaba que esto terminara así. No sabía qué sentir. Pero lo que sí sabía, era que, por mucho que me doliera, no podía salvarla. Colgué el teléfono y me quedé en silencio. Mi esposo, que había estado escuchando desde la sala, se acercó con el ceño fruncido. ¿Qué pasó? Mi hermana está en el hospital, murmuré, sin saber cómo sentirme al respecto. Intentó hacerse daño. Él exhaló lentamente y me tomó de la mano. ¿Quieres ir a verla? No supe qué responder. Por años, mi hermana había sido mi tormento. Me había hecho daño de formas que jamás imaginé posibles, pero aún era mi hermana. Sin embargo, algo dentro de mí estaba roto. Una parte de mí, la que antes sentía culpa por todo, había desaparecido después de todo lo que me hizo pasar. No lo sé, admití. No sé si puedo enfrentarme a esto otra vez. Mi esposo asintió, comprendiendo. No tienes que hacer nada que no quieras. Pasamos los siguientes minutos en silencio, hasta que mi teléfono volvió a sonar. Era mi madre. ¿Vienes? Preguntó con la voz quebrada. No respondí de inmediato. Cerré los ojos y respiré hondo. Sí, voy en camino. El hospital estaba silencioso cuando llegamos. Las luces blancas y el olor a desinfectante hicieron que mi estómago se revolviera. Mi madre nos estaba esperando en la sala de espera, con el rostro cansado y los ojos rojos de tanto llorar. Gracias por venir, susurró, abrazándome con fuerza. ¿Cómo está? Estable, pero no quiere hablar con nadie. ¿Papá está aquí? Ella negó con la cabeza. No quiso venir. Dijo que no puede soportarlo más. Suspiré. Mi padre siempre había sido un hombre fuerte, pero mi hermana lo había desgastado hasta el punto de la desesperación. ¿Qué pasó exactamente? Mi madre miró hacia el suelo. Se quedó sin dinero. No tenía a dónde ir. No tenía amigos, no tenía a su esposo, y supongo que llegó al límite. Un peso cayó sobre mi pecho. Nunca quise que esto terminara así. No quería verla destruida. Solo quería que me dejara en paz. Después de unos minutos, finalmente pregunté, ¿puedo verla? Mi madre asintió. La habitación era pequeña y oscura. Mi hermana estaba acostada en la cama, con los ojos cerrados. Su piel parecía más pálida de lo normal, y por primera vez, no vi rabia en su rostro. Solo vacío. Me acerqué lentamente y me senté en la silla a su lado. ¿Hermana? Sus ojos se abrieron lentamente y se enfocaron en mí. ¿Viniste?, susurró, con una voz débil. Asentí. Sí. Ella se quedó en silencio un momento, y luego soltó una risa sin vida. Supongo que ganaste, ¿no? Sentí un nudo en la garganta. No se trata de ganar o perder. Para ti, tal vez. Para mí, todo ha sido una competencia desde que éramos niños. Eso no me sorprendió, pero aún así, dolió escucharlo. ¿Por qué siempre tuviste que hacerme la vida imposible? Pregunté finalmente, sin poder evitarlo. Ella suspiró y giró la cabeza para mirarme. ¿Por qué te odiaba? Sus palabras fueron un golpe en el pecho. Pero no porque hicieras algo malo, continuó, con una voz más apagada. Te odiaba porque eras todo lo que yo quería ser. Porque te amaban más. Porque todo lo que hacías, lo hacías bien. Y yo, siempre sentí que no era suficiente. Me quedé en silencio. No esperaba una confesión así. Nunca quise esto para ti, susurré. Ella soltó una risa triste. Lo sé. Pero yo no supe detenerme. Un silencio se instaló entre nosotras. Por primera vez en años, no había odio en la habitación. Solo cansancio. Después de un momento, mi hermana cerró los ojos. No espero que me perdones, murmuró. Pero, estoy cansada de pelear. No supe qué decir. Porque, en el fondo, yo también estaba cansada. Salí de la habitación con una sensación extraña en el pecho. No podía olvidar todo lo que me había hecho. No podía perdonarla tan fácilmente. Pero por primera vez, vi a mi hermana como lo que realmente era, una persona rota, perdida, atrapada en una batalla que solo existía en su cabeza. Y aunque no sabía qué pasaría en el futuro, en ese momento, decidí algo. No la odiaría más. Porque cargar con ese odio, también me estaba destruyendo a mí. Los días siguientes fueron extraños. La imagen de mi hermana en aquella cama de hospital, pálida y frágil, no dejaba de rondar mi cabeza. A pesar de todo lo que había hecho, a pesar del dolor que me causó durante tantos años, la sensación de verla en ese estado no era de victoria. Era tristeza.
Me pregunté muchas veces qué habría pasado si hubiéramos crecido de forma diferente, si nuestros padres no hubieran hecho comparaciones constantes, si ella no hubiera sentido que siempre estaba en mi sombra, si yo, de alguna manera, hubiera podido ver antes el dolor que cargaba. Pero la realidad era que no podía cambiar el pasado, solo podía decidir qué hacer con el presente. Mi hermana fue dada de alta una semana después. No volví a verla en el hospital, pero mi madre me mantuvo informada sobre su estado. Me dijo que la habían recomendado a terapia, pero no estaba segura de si aceptaría. Mi padre, aunque seguía enojado, accedió a pagarle un departamento pequeño por un par de meses hasta que se pusiera de pie nuevamente. Y yo, bueno, seguí con mi vida. Quería ayudarla, pero sabía que no podía hacerlo. No después de todo lo que pasó. Había límites. No podía olvidar ni perdonar de inmediato, pero sí podía dejar atrás el rencor. Un mes después, recibí un mensaje inesperado. Era de mi hermana. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero hablar contigo. No para pelear, solo para hablar. Entenderé si no quieres. Miré la pantalla por varios minutos, sin saber qué hacer. Sabía que podía ignorarla. Podía seguir con mi vida sin volver a verla nunca más. Pero también sabía que esta era la primera vez en toda nuestra historia en la que ella estaba extendiendo la mano, en lugar de clavarme un cuchillo en la espalda. Respiré hondo, y le respondí. Está bien. Hablemos. Nos encontramos en una cafetería. Cuando la vi entrar, noté algo diferente en ella. Su postura ya no era la de alguien que intentaba ser el centro de atención. No había arrogancia en su mirada, solo nerviosismo y cansancio. Se sentó frente a mí, sin decir nada durante un largo rato. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. No sé cómo empezar. No dije nada. Esperé. Yo, nunca pensé que llegaría a este punto, admitió, mirando la taza de café entre sus manos. Siempre sentí que tenía que probar algo, que tenía que ser mejor que tú. Pero en el intento, me perdí. Por primera vez, no había veneno en sus palabras, solo verdad. ¿Por qué odiaste tanto que yo fuera feliz? Pregunté finalmente. Ella exhaló con frustración. Porque sentía que tú tenías todo lo que yo no podía tener. No importaba cuánto intentara, siempre parecía que tú lo hacías mejor sin esfuerzo. Cuando conseguí algo, la gente decía qué bueno que finalmente lograste algo como tu hermana. Cuando fracasaba, la gente decía, claro, no todos pueden ser como tu hermana. Bajó la mirada, avergonzada. No me di cuenta de cuánto daño te estaba haciendo. No hasta que fue demasiado tarde. Me quedé en silencio. Sabía que esta disculpa no borraba años de dolor. No hacía desaparecer lo que hizo en mi boda, ni los años de sabotaje, ni todas las veces que intentó destruirme solo para sentirse mejor consigo misma. Pero al menos era un inicio. No sé si pueda perdonarte por todo, dije, con honestidad. No todavía. Ella asintió, sin rastro de la rabia que solía mostrar cuando las cosas no salían como quería. Lo entiendo. Nos quedamos en silencio unos minutos más, bebiendo nuestro café. Voy a ir a terapia, dijo de repente. No sé si servirá, pero, quiero intentarlo. Eso me sorprendió. Creo que es una buena idea, dije con sinceridad. Ella me miró, y por primera vez en años, vi algo diferente en sus ojos. No era resentimiento, no era odio, era tristeza, era arrepentimiento, y, quizás, por primera vez, era esperanza. No sé qué pasará en el futuro con mi hermana. No sé si realmente cambiará o si volverá a ser la persona que siempre fue. Pero lo que sí sé es que no la odio más. Ya no quiero que su presencia me persiga, que su sombra arruine mi felicidad. Ella tiene su vida, y yo tengo la mía.